Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En la edición de hoy entrevistamos a Sebastián Serrano, actual CEO y fundador de Ripio. Emprendedor serial desde sus inicios, previo a Ripio fundó DevSar y Wigit. Tiene un título de Ciencias de la Computación de la Universidad de La Plata. Bueno, ahora sí, bienvenido Sebastián Serrano. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. No sé si habrás escuchado alguno de nuestros capítulos, pero siempre nos gusta arrancar con una preguntita más personal para romper el hielo. En tu caso ¿cuál fue la persona más grosa a la cual le hayas tenido que explicar que era una cripto? Relevante en su momento. En 2013, uno de nuestros primeros inversores fue Adam y Tim Draper. Tim Draper es uno de los primeros inversores en empresas de tecnología. Fue el primer inversor en Hotmail. Es de una familia de muchas generaciones de inversores en capital de riesgo. Y creo que él ya conocía Bitcoin, pero superficialmente, y cuando invierte en nosotros se convierte un poco en mentor y empezamos a hablar mucho más de por qué importaba cripto, por qué importaba Bitcoin, y él muchas veces comenta de que entendió de charlar conmigo la importancia que tenía Bitcoin en el mundo, y un poco por eso en 2014 compró 37.000 Bitcoins. Esto hizo una compra de un action de un marketplace que fue cerrado, que llamaba Silk Road, y creo que de las conversaciones que tuvo por ahí, la que individualmente después significó fue probablemente la inversión más grande en la que haya influenciado fue esa, ¿no? Hoy es más de $1 billion en lo que todavía mantiene esa posición en Bitcoin. Y una duda ahí, yendo a esas épocas de quizás tus inicios o los inicios de este mundo, ¿qué proceso tuviste que hacer para comprar tu primer, cuál fue? Imagino que Bitcoin, pero ¿en qué fecha y cuál fue el proceso que vos tuviste que hacer para lograr comprar esa criptomoneda en ese momento? Al principio yo empecé a utilizar Bitcoin y a entenderlo en 2012. Y esto era muy, muy temprano, casi no había exchanges en el mundo. De hecho, globalmente había uno solo offshore que se llamaba MTGOX, que después murió. Y era bastante complejo. En su momento, todas las operaciones casi su mayoría eran peer-to-peer. Pero bueno, cuando lo empecé a mirar y entender, lo primero que hice fue hacer minería, que en ese momento se podía hacer con computadoras comunes. De hecho, si tenías, ni siquiera necesitabas una GPU, con CPU todavía podías lograr algo. Entonces, por ahí de los primeros bitcoins fueron, de las primeras monedas fue con minería. Y después tenía alguna cuenta en Estados Unidos con PayPal y estas cosas, y fui haciendo operaciones peer-to-peer. Y al principio, en su momento, en fines de 2012, era una de las pocas cuentas que había en un mercado de peer-to-peer que se llamaba Local Bitcoins de Argentina. Y hice muchas operaciones en Local Bitcoins con otros argentinos de forma peer-to-peer. Y nada, era un mercado muy, muy diferente. De hecho, recién cuando lanzamos la billetera, que al principio hacíamos procesamiento de pagos en 2013, recién en el 2014 nosotros lanzamos la primera billetera en la que se podía comprar más o menos de forma automática con un procesador de pagos bitcoins en Argentina. Durante esos primeros años, todo el mercado era entre personas, era todo peer-to-peer. Tremendo. Ahora nos vamos a meter un poco más en Ripio, pero
Una duda, ¿cómo te cruzaste vos con Bitcoin? ¿Cómo llegaste a las criptos, digamos? ¿Qué fue que en 2012 conociste eso? Eh, Como es una pregunta que me han hecho muchas veces, he hecho algo de arqueología. Bueno, tampoco después se acuerda tanto de los detalles de tantas cosas, ¿no? Cuando pasan tantos años, pero la primera referencia, la primera vez que vi Bitcoin fue salió, había sido el primer crash, primer, la primera, la primera vez que se había valorizado y caído mucho el precio. Es, sigue siendo una tecnología nueva y volátil. Antes era mucho más grande, ¿no? Había subido a $11 y caído a casi cero. Esto fue en 2011 y había un newsletter que se llamaba Startup Digest, en el que hablaban de un meetup en Nueva York y ahí fue como la primera vez que leí de la existencia de Bitcoin. Y lo otro fue también en 2011 en un artículo de Slashdot. Surgió un artículo que se hizo bastante popular dentro del universo más geek. Eh, y también leí ahí, pero en ese momento como pasó, ¿no? O sea, no lo entendí en su momento ni lo registré. Después me pasó en 2012, que yo antes de Ripio tenía una empresa de desarrollo de software que trabajaba principalmente para Estados Unidos, en el que era muy difícil cobrar, era en el extranjero, o clientes de otros países, y entonces ahí lo empecé a explorar como medio de pago. Esto fue en 2012, hice algunas operaciones y ahí como dije, wow, esto funciona. Y esa fue como, o sea, las primeras operaciones para tratar de hacer unos cobros con Bitcoin que funcionaron. Y cuando eso funciona es cuando empiezo a entrar más en el rabbit hole y más de ahí entraba más el lado programador y empecé a estudiarlo más como tecnología y ahí me termina de fascinar. Y principio de 2013 no me quedó otra alternativa que empezar la empresa. Porque sentía que tenía que aportar a esto. Me encanta la secuencia que estás contando, que en 2011 decís que por ahí no lo terminabas de entender y 2 años después estás fundando una empresa, bueno, que con el diario del lunes tiene el tamaño que tiene, ¿no? Metiéndonos un poco más en Ripio, sabemos que están cumpliendo 10 años, que se fundó alrededor del 2013, cuando justamente el Bitcoin valía $100. Queríamos preguntarte qué visión tenías en ese momento acerca de este universo de cripto. Recién contabas un poco de esto de explorar pagos, pero ¿cuál era el principal pain point o problema que querían resolver? Al principio, el primer año, cuando arrancamos, era aportar a Bitcoin. Al principio era muy chico. Y en ese momento, esto fue en abril de 2013, era solo Bitcoin, era mucho más ideológico todo. Y más tenía una visión mucho más de la libertad y no solo tecnología, ¿no? Y en eso arrancamos primero viendo, bueno, en qué podemos aportar. Y en esa primera iteración, dijimos, bueno, tenemos algo de experiencia en pagos. Ya habíamos hecho algunos proyectos con la consultora de desarrollo de software, con integraciones de medio de pagos para distintas empresas. Y dijimos, bueno, esto es algo que más o menos alguna noción tenemos. Armemos un procesador de pago Bitcoin para América Latina, lo llamamos Bitpagos y arrancamos. Eso tuvo algo de tracción, pero ahí al año nos dimos cuenta de que, o sea, faltaban muchas más cosas de infraestructura. O sea, lográbamos que la gente cobrara en Bitcoin y teníamos algo de flujo interesante, pero después esos Bitcoin no había un mercado donde venderlos, entonces no había una cotización buena de Bitcoin pesos, entonces no había una demanda retail que
construir, entonces es cuando nos dimos cuenta, bueno, no, en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar en toda la infraestructura. em, y en eso es que surge esta idea de construir herramientas eh, para acelerar la adopción de esta tecnología en América Latina, eh, alrededor de facilitar el acceso. Y un poco por eso la empresa se llama Ripio, yo soy de la Patagonia, y un poco la metáfora que hay dentro de la construcción es que estamos abriendo caminos para generar acceso a esta tecnología, y hoy todos nuestros productos, si los mirás, son más o menos de distintas aristas para distintos segmentos, son todos productos que facilitan el acceso a esta tecnología. Una duda ahí, desde que arrancaron, o sea, me imagino, por lo que entiendo, creo que la visión la sostienen bastante a pesar del paso de los años, pero tuvieron algún cambio de paradigma relativamente fuerte donde tuvieron que pivotear versus como alguna de las bases o axiomas que tenía inicialmente. No, creo que hay ciertas cosas que vamos descubriendo y van cambiando, así, por ahí, errores que cometimos pivoteamos parcialmente nosotros al principio, o sea, mantuvimos Bitpagos corriendo al mismo tiempo que corríamos Ripio, o sea, la wallet y este procesador de pagos, y eso como nos drenaba energía, y no, como un problema es que los dos productos más o menos funcionaban los dos, y los dos generaban revenue, y los dos generaban ingresos, pero uno crecía más que el otro, y no, y tardamos demasiado tiempo, creo que, en reconocer que tenía un techo bajo, lo que era Bitpagos, y nos demoramos en matar ese producto. Entonces, en cosas que tardamos, ¿no? Y después creo que lo que ha ido cambiando, o sea, han ido cambiando cosas que hemos ido descubriendo de la tecnología. Inicialmente era solo la única cripto que existía era Bitcoin, e incluso si me preguntaba, yo pensaba que era la única que iba a existir, porque iba a ir absorbiendo las tecnologías de todas las otras de todas las otras blockchains. Y después terminó sucediendo que Bitcoin se convirtió por ahí en una comunidad muy cerrada y bastante conservadora, y también que resguarda lo que está funcionando, y eso está bueno, porque Bitcoin, que compra Bitcoin es como que está comprando un oro digital, y en eso tal vez el hecho de que no haya demasiada experimentación es bueno cuando uno quiere conservar valor a largo plazo, pero también eso hizo que mutara, que sea una industria o una tecnología de muchos assets. Algo que fuimos madurando y que por ahí no lo vimos al principio es que también va más allá de solo los activos digitales, y que esto que logró Ethereum, que Ethereum es más reciente, ¿no? Lanzó en 2015, es más viejo que Ethereum, y en eso es como que abrió un universo mucho más rico y más grande que solo los activos digitales, y en esto está el desarrollo como plataforma de cómputo que abrió, no sé, desde los NFTs hasta los sistemas de finanzas descentralizadas, la creación de metaversos arriba de esta tecnología, y eso sí fue cambiando, y hemos ido mutando para ir entendiendo esas cosas. Después otras cosas que han ido cambiando, pensando así en voz alta, también ha habido esta tecnología inició muy retail, directo usuario final, y con el tiempo ha ido empezando a abrirse a todos los sectores, y para nosotros los últimos 2 años ha sido mucho más de crecimiento más corporativo que de adopción retail. Como estamos en un invierno de la evaluación de los activos de riesgo,
eso le impactó también en el negocio más retail, pero todos los casos de uso alrededor de stablecoins, y de distintos casos de uso que hacen que las empresas empiecen a adoptar esta tecnología, nos llevó a tener más adopción en todo lo que es B2B, lo que sería una especie de corporate banking cripto. Y eso han sido cosas que uno o fuimos descubriendo la tecnología o nos tuvimos que ir adaptando al mercado. Este, el pivot en cualquier industria de tecnología es constante. Muy bueno cómo describís esos 10 años, y sí, tal cual en una startup vas iterando mucho, y eso creo que es un aspecto positivo. Ahora, te quería preguntar también, ahora con un sombrero más de industria, vos que estás en esto, decías desde el 2012, y viste, no es tu primer invierno, no es tu primer bajada fuerte, y no. Quería ver un poco cómo es a la industria hoy, ¿no? Y también preguntarte, la semana pasada hubo, digamos, 2 acciones de la SEC contra Binance, contra Coinbase, digamos, el gigante chino, el gigante americano. Se mete este tema en la regulación. Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo lo ves hoy en día a cripto, al panorama? Y cómo es tu opinión respecto a estos temas que están un poco vinculados también a la regulación, ¿no? ¿Tiene que ser regulado cripto? ¿Puede ser regulado cripto? Tu opinión general sobre el presente. Sí, o sea, algo que sucede con esta tecnología es que tiene un ciclo de innovación muy marcado. Las tecnologías no se suelen adoptar de forma lineal, sino que tienen sus ciclos y, por ejemplo, mirándolo en otra industria, no sé, inteligencia artificial, que ahora está en super boga, ha pasado por distintos ciclos en donde ha habido disrupciones que han hecho que avance más. Yo soy programador desde muy chico y me acuerdo cuando era chico, lo que se hablaba de AI era los sistemas expertos. Después cuando estaba en la universidad, las redes neuronales. Y hace una década, Deep Learning. Y ahora las Large Language Models. Y cada una de estas iteraciones, ¿no? hace que con la tecnología AI avance más y tenga mayor adopción y generar nuevos casos de uso. Y nada, y eso hice el ejemplo con una tecnología completamente distinta, ¿no? Pero esto le pasa lo mismo a cripto. La diferencia que tiene cripto con el resto es que tiene ticker, tiene precio y tiene charts. Y vos podés ver el precio en tiempo real, ¿no? O sea, tal vez no sé, lo podrías haber analizado con el valor de los registros de dominio para la internet, pero internet no tiene un ticker. Y con Bitcoin, Ethereum y todas estas, con todas las blockchains, como tienen estos activos que están muy atados a las actividades de las redes y de sus usuarios, sí se ven estos precios y se puede hablar de estos inviernos, ¿no? Entonces, creo que por un lado es normal que todas las tecnologías pasen por lo que para mí son ciclos de innovación. Y en particular, Bitcoin, Ethereum, estas tecnologías están muy atadas a un ciclo de 4 años que se dio en particular por cómo es el programa de emisión de Bitcoin, que tiene un shock al supply que sucede cada 4 años, al cual se le llama el halving, que el próximo es el año que viene, y eso ha hecho que haya un ciclo muy marcado de hacer un halving. Eso levanta los precios, eso trae más usuarios, y como hay más usuarios, eso levanta el interés, y eso trae también desarrolladores, y los desarrolladores crean proyectos, y entonces eso levantan fondos, y esto trae inversión de VC, y hay todo un proceso de euforia y de mucho fear of missing out, y eventualmente explota cuando golpea contra la realidad, y la euforia no puede durar por siempre y pasa un periodo de despair en el que en ese momento estamos.
pero en estos momentos es en donde se desarrolla mucho del valor y de nuevos casos de uso que surgen por toda esa inversión que se hizo antes, en el que los proyectos tardan en desarrollarse, y desde la incepción de una startup hasta que logra tener tracción o algún indicio eh, de product market fit, pasan 1 año y medio, 2 años mínimo. Y entonces, para mí estamos en ese punto, en el punto en el que estamos empezando a ver algunos frutos de toda la inversión que hubo en 2020, 2021, que fueron más de $10.000 billones en inversión en startups cripto, que son proyectos que están trabajando sobre tecnologías blockchain. Entonces me parece que así como en términos de presente, me parece que lo que queda de este año va a ser otro chapoteo de precios mientras todo esto empieza a desarrollarse. Y me parece que el año que viene, 2024 y 2025, van a ser muy fuertes para cripto, porque hay mucho de lo que se estuvo trabajando que se va a ver los frutos pronto, desde escalabilidad de las blockchains, que están pasando por ejemplo, Ethereum de 15 transacciones por segundo a entre 10.000 y 100.000 transacciones por segundo. Bitcoin ahora tenía muy poca transaccionalidad en la capa 1 y ahora con Lightning Network puede llegar a millones de transacciones por segundo. Eso en las capas más bajas. Después tenés mucho desarrollo en nuevos casos de uso como Web3 Social, distintas implementaciones y adopción en el resto de la industria de servicios financieros, y hay mucho de todo eso que me parece que es el caldo de cultivo que va a dar un muy buen 2024 y 2025. Eso como presente y futuro cercano, ¿no? Y en estos momentos también me parece que que estemos en un bear también hace que haya que entren en cuestionamientos más cosas respecto a la tecnología, y en Estados Unidos claramente se ha politizado mucho. Antes, creo que 2-3 años atrás, o durante los primeros años de esta tecnología, era bastante bipartidaria. O sea, era un issue que no era tomado por ningún partido, y hoy está como configurado diferente en Estados Unidos, y hay una pelea bastante clara de visiones, y se tomó partido. Eso es lo que me parece que ha cambiado bastante. Hoy cripto es más republicano y el demócrata es anticripto, y eso es algo nuevo, eso es algo que cambió en el último año, y en eso hay una pelea interesante que creo que se va a ir resolviendo. En particular en Estados Unidos me parece que no va a ser desde el Ejecutivo, probablemente se resuelva toda esta conflictividad en el Congreso y en la justicia. Claramente la SEC considera que no tienen que existir. Gary Gensler lo ha dicho públicamente, de que el mundo ya tiene dólares y tiene euros, que son monedas digitales, y no necesita el mundo más monedas digitales. Pero bueno, creo que en particular en los casos que nombraste, Binance es una empresa que ha cometido, creo que, muchos errores muchos errores de cálculo al crecer a toda costa. Pero me parece que Coinbase ha sido una empresa bastante respetuosa y que tiene muy buenas chances de defenderse con mucho mérito
Y me parece que en 1 o 2 años va a haber mucha más claridad, ¿no? Y al mismo tiempo, en lo regulatorio, otros países están aprovechando este hueco que está generando este, dejar un espacio abierto que está generando Estados Unidos. Y ya estamos viendo migraciones de startups o de empresas que estaban basadas en Estados Unidos, a Inglaterra, a Dubái, a Singapur, que son, o incluso China le está encontrando, se está poniendo más abierto a cripto y generando un marco regulatorio en Hong Kong. Me parece que se va a ir resolviendo, sobre todo porque ya no somos ignorables. Y en esto el status quo empieza a responder. Pero también tiene tamaño para defenderse y desde varios aspectos me parece que tiene sentido existir y se puede defender para demostrando que traemos que esta tecnología trae valor al mundo, que reduce costos, que reduce necesidades de intermediarios. Creo que en los países libres es claro que los individuos y los ciudadanos tienen libertad para poder acceder a distintas a servicios financieros y a tener control de su libertad. Y en eso me parece que es muy defendible y que la posición que hoy tiene la SEC, por ejemplo, en Estados Unidos, me parece que es abusiva y que va a ser revertida. Y eso me parece que cuando se resuelva este último conflicto de ya no nos ignoran más y ahora nos están empezando a luchar, lo último que falta es resolver esto, ganar y terminar de establecer la industria como una industria que va a quedar, que va a persistir en el tiempo y es una tecnología que claramente está para quedarse. Y creo que por eso también está este conflicto y antes se nos podía ignorar, ¿no? Ahora ya no se nos puede ignorar. Sebas, para ir cerrando, hace un ratito hablabas que justamente que las criptomonedas de alguna manera empezaron al revés que muchos de los instrumentos financieros, si se quiere una forma más bien masiva, y después se fueron sumando, si querés, más perfiles inversores. Y justamente recién comentabas acerca de este ciclo, que estamos como en la etapa de caldo de cultivo, ¿no? Y que vamos a ver los frutos un poco más adelante, hacia el año que viene. En este sentido, lo que te queríamos preguntar es acerca de las finanzas descentralizadas, si crees que podrían llegar a ser masivas, si ves en el futuro que el común de la gente podría no necesitar algún tipo de intermediario para simplificar la interacción con el mundo financiero. Sí, creo que en particular lo que es finanzas descentralizadas es extremadamente poderoso, ¿no? Entonces, lo que si uno lo empieza a usar, empieza a ver lo rico que es como tecnología y cuánto más avanzado puede ser cualquier instrumento financiero basado en esta tecnología, no solo de lo rico que puede ser programar con contratos inteligentes, sino también de que esté disponible 24/7 globalmente. Ahora, respecto de si tenga o no intermediarios, creo que va a depender mucho de resolver la experiencia del usuario y de simplificar la experiencia del usuario. Hoy con los elementos que tenemos y los artefactos, digamos, actuales, a mí me cuesta ver eso. Me parece que puede ser más como un Linux. O sea, hoy la mayor parte de la Internet corre sobre los 90% de los servidores en la Internet corren con Linux, pero casi nadie lo usa como una herramienta de escritorio, ¿no? No hay
la mayor parte de los usuarios están en sistemas operativos más amigables, tal vez menos poderosos, pero más amigables para el usuario. Casi todo retail está o en Windows o en macOS y un fragmento muy chiquito utiliza Linux, ¿no? En eso podría suceder que haya muchos pools de liquidez o protocolos basados en DeFi muy avanzados que después tengan interfaces más amigables, que sean empresas que resuelvan que la UX sea más sencilla. En eso, por ejemplo, la custodia es un elemento complejo. Esta tecnología te permite ser tu propio banco, pero me parece que la mayor parte de los usuarios no quieren ser su propio banco y tener que dedicarse a aprender, ponerle toda la energía que requiere tener buena seguridad, no perder los backups, no tener y todo el riesgo que genera eso. Y para muchos usuarios hoy va a ser más fácil utilizar un exchange o una wallet que les simplifique eso. O sea, no significa que no se pueda ir resolviendo y que eventualmente haya soluciones que hagan sencilla la experiencia del usuario interactuando directamente con estos protocolos. Pero bueno, para mí esa sigue siendo una pregunta. Sin resolver mejor la experiencia de los usuarios interactuando directamente con las blockchains, me parece que no. Es una inquietud de muchos de los desarrolladores de esta tecnología y está en lo que se intenta resolver. Pero siguiendo el curso actual, probablemente sea en particular DeFi tenga frontends simplificados que le resuelven la experiencia del usuario y no sea algo que los usuarios utilizan directamente, ¿no? Nosotros en Ripio tenemos dos formas de acceder a DeFi. Una es a través de lo que llamamos Ripio Portal, que es una wallet basada en MPC, en el que el usuario puede interactuar directamente con los protocolos. Y otra que es una interfaz en la wallet en la que haces 2 clics y depositas en los protocolos. Y lo administramos nosotros. Es mucho más popular la opción de DeFi que Ripio DeFi, que es administrada por nosotros, que la de Portal, en el que el usuario tiene que ir y elegir en qué protocolo entrar, controlar cómo le da permisos a esto, o Aave o Compound. En cambio en DeFi es un clic. Y eso, por lo menos hoy, parecería la forma en la que se está configurando. Está súper interesante esto que comentás de desacoplar quizás la interfaz de la tecnología y el caso Linux, ¿no? Que fue como esto construido súper open source, súper colaborativo y que después es un montón, pero quizás no es lo que ve después el usuario final hoy en día, o lo que más ve en el retail. Pero bueno, creo que es súper interesante la entrevista, súper interesante tu visión, Sebastián, de todo este mundo y todo lo que fue la evolución de Ripio. Nos queda agradecerte de nuestro lado por haber participado. Un abrazo, gracias.